No recuerdo cuál es la figura que utilizamos, la 3 o la 4. La 4, ingeniero. 4. Es decir, ahí calculamos Y. Y puedes fijarte cuánto te sale de la altura de Y. La altura del 10 sale 1.8, ingeniero. ¿Ah? Sale 1.8. Hola, 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 buen día. Hola. En el ejercicio resuelto, Sí. bien, si te fijas en el Análisis de carga, ingeniero. no en la figura que has propuesto. ¿Tienes la figura propuesta? Sí. Es la figura 4. Bien, yo hice acá es decir, estoy imaginando un eje de coordenadas cartesianas aquí, pasando por el centro de gravedad. Entonces, esto de acá es E sub H y esto de acá es E sub B. Y de acuerdo a esto de acá, tiene esta forma, ¿no? Sí, ingeniero. Y aquí es C sub G. Y el punto de análisis es entonces estoy tomando esta altura. Y estoy tomando esta distancia. Eso es lo que estoy mostrando acá. Sí.
Pero hay, por ejemplo, esta figura de acá, si yo estoy soldando ahí, en ese caso esto de acá es, ahí está el centro de gravedad, y si la carga está acá, obviamente esto, sin necesidad de calcularlo, esto es la altura media, pues, ¿no? Es decir, esto es D medio, y esto es B medios. En este caso viene a ser la figura 3, por ejemplo. 3. O tengo esta de acá, digamos. Igual, el centro de gravedad está al medio, y para cualquiera de los casos, esto de acá también es el medio, ¿no? Y no tiene Para Y. no tiene fórmula para calcularlo, porque no te lo muestra. Y si tengo de soldadura esto de acá, aquí esto está al medio, y en este caso igual es de medios, es decir, igual a C sub H y C sub B está acá, que es el número 5. O sea, depende de la geometría y dónde estoy haciendo pasar el centro de gravedad. Ahí está bien, ingeniero. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ingeniero, buen día. Sí, buen día. En la parte del ejercicio, ¿por qué C sub B es igual a Y? ¿Por ¿Dónde qué estaba quién? hace ratito? ¿Por qué C sub B es igual a Y? ¿En cuál? En el que estaba mostrando ahorita. Pero si vos te fijas en las figuras de la figura 28, ahí te lo está marcando el punto, pues simplemente por simetría puedes encontrar cuál es esa altura, ¿no? No las tengo acá yo las figuras esas, pero puedo. Si supongo yo que es mi columna donde voy a soldar, y tengo esta pieza que le aplico soldadura de esta forma, el centro de gravedad me lo muestra por acá más o menos, y me dice que X barra es igual, estoy hablando de la figura 5, es igual a B al cuadrado dividido entre 2B más D. Y no hay fórmula para X barra, pero si yo me fijo, esto Y está justamente a la altura media. Pues no necesito que me digan cuál es la fórmula. O si conoces B y conoces D, ¿cuál es la
¿Cuáles son las coordenadas del centro de gravedad de esto? ¿Cómo calculo? Conociendo, este tienes datos, por ejemplo, y esto de acá también es dato, ¿no? Si este es 8, esto es 8, esto es 8, pues ahí tienes la tarea, pues determinar, a ver si utilizando estas fórmulas puedes determinar este centro de gravedad y sale lo mismo, ¿no? Y si la soldadura lo tienes a este lado, dice, y obviamente sueldas, bueno, vamos a suponer que esta soldadura estaría por la parte de atrás, ¿no? Si esta chapa está encima no lo vas a ver por acá, pero por este lado de acá sí podría soldarla. Entonces, aquí B es igual a 0, no hay, y D es igual, bueno, bueno, B no es igual a 0, sigue siendo 8, digo, pero el centro de gravedad, el centro de gravedad es, si esto dice que está al centro de estas dos líneas, obviamente es igual, Y es igual a D medios y X es igual a B medios. Pero las figuras se las puedes sacar directamente de ahí del formulario, ¿no? Página, no es página, figura 28, y escoger cuál de ellas, 1, 2, 3, 4, 5. Gracias, ingeniero. Tenemos hasta la 9. Bien, entonces vamos a ver la parte que son chavetas. Ya habíamos hecho una introducción diciendo que las chavetas son elementos de unión, están catalogadas como las uniones móviles y son elementos que se utilizan en los sistemas de transmisión de potencia, es decir, ayudan a los sistemas de transmisión de potencia, ayudan a transmitir potencia. Bien, y voy a suponer que tengo acá dos ejes
separados una distancia. Bien, este es un motor eléctrico. Este motor gira a una velocidad n y transmite una potencia P. Pero si lo tengo así, simplemente así, ya sea que esté conectado o no, no hay a quién transmita la potencia si no tengo aquí otro eje que continúe axialmente o pueda transmitir a otro paralelo. En este caso, yo voy a suponer que por medio de una polea, por ejemplo, que está ubicada en el eje del motor, se transmite potencia o un par torsional, y vamos a suponer que estoy transmitiendo por medio de una banda. Y aquí al final voy a suponer que aquí en esta parte este sería mi sistema de transmisión de potencia. Entonces, en este punto tengo una polea que va unida al eje. En este punto tengo otra polea que va unida al eje. Y aquí tengo un engranaje acá, y aquí tengo otro engranaje, y aquí tengo otro par de ejes. Para que este eje quede fijo, necesariamente tiene que tener sus puntos de apoyo, que tiene que ir por medio de fijado, por medio de rodamiento. Normalmente hasta acá, digamos, hacemos el cálculo, porque este de acá ya sería un eje secundario. Y en esta parte de acá y en esta parte de acá, yo puedo realizar la unión por medio de chavetas. Lo voy a dibujar así grande esto, y ahí estaría la chaveta. Aquí igual. De tal manera que si considero, por ejemplo, que esta es la polea, este es un eje de simetría,
Y ahí está su agujero para que entre el eje. Bien, esto sería la polea, o también llamado cubo, y este es el eje, o el agujero del eje, ¿no? Y en esta parte de acá estaría la chaveta. Estaría mi chaveta o mi cuña. De tal manera que yo, por ejemplo, lo puedo representar solamente colocando ahí estaría mirando solamente la polea o el cubo, el cual tiene una parte del agujero de la chaveta en esta parte de acá, y luego pondría la parte del eje que tiene la mitad del agujero de la chaveta y la mitad, y la otra parte en realidad está en el cubo. Es decir, esta misma figura ustedes la tienen en el libro, y aquí puedo ver entonces, aquí le llama Y, es la altura de la cuerda, es la profundidad del agujero en el cubo, y se calcula con esta fórmula. Y esto es la profundidad del cuñero en el eje, y se calcula con esta fórmula, que es S, y esto es Y. D es el diámetro del agujero, W es el ancho, Y es la altura o la profundidad del cuñero en el cubo, S es la profundidad del cuñero en el eje. Bien, y aquí están todos los componentes, ¿no? Por un lado está la altura media, está metida en el eje, acá, H medio, y en la cuerda o en el cubo la otra mitad, que es H medio. Estas fórmulas las tienen ahí para calcularla, y se las muestro porque es necesario mantenerlas, tenerlas para poder determinar las características del sistema de transmisión de potencia. Bien, acá tenemos esto viene a ser bien, shaft es el eje. Si esto va girando, o sea, N tiene un torque, y si este gira de acá, aquí se produce una fuerza en la chaveta que le está proporcionando el eje. Es decir, este eje está girando y se produce una fuerza en la altura media de la chaveta. Y como toda acción, hay una
reacción del otro lado, de la otra mitad, es decir, de la parte de arriba, el cubo, es decir, la reacción en la chaveta por parte del cubo. Y esta es el área de la chaveta que está sometida a esa fuerza. Viene a ser la chaveta, es esta parte de acá, y está sometida toda esta área de acá, que es L, y esto es W. Entonces, el área es igual a W por L, que está sometida a esta fuerza. Entonces, sacando esta chaveta acá, por un lado, que tiene esta forma, vamos a ver después que esta puede ser cuadrada o puede ser rectangular. Por eso dice una anchura, una altura H. De la altura media para arriba está aplicando esta reacción, siempre y cuando esto esté girando tal como muestro aquí en la figura, ¿no? El torque está girando en este sentido. Y en esta parte de este lado de acá es la acción. Entonces, esta parte de acá, si estamos hablando de esta parte de acá arriba, el área es L, toda su longitud por la altura media. Bueno, esta gráfica creo que está, no sé en cuál de los libros que tengo de referencias ahí, pero está en todo detalle, lo pueden ver con sus dimensiones y todas sus explicaciones, ¿no? Bien, entonces estamos viendo la geometría de mi chaveta, indicando que de un sistema de transmisión de potencia, que la chaveta que se encuentra ubicada en este punto, y puedo tener varias chavetas en un sistema, ¿no? Para fijar por ejemplo, tengo chaveta. Este de acá también está fijada con medio de chaveta. Ojo, no es la única forma de fijar los elementos de máquinas al eje. Puedo tener otra forma de fijarlo. Incluso yo podría soldar esto de acá, pero que no es adecuado porque después tengo que desmontar estas piezas. Entonces, en el diseño de las chavetas, ya habíamos dicho, siempre que hablamos de diseño estamos hablando de geometría. Y yo me estaría refiriendo a la geometría de la chaveta, que normalmente tiene esta forma, es decir, tiene L, tiene W y tiene H. Y luego hacer el análisis de las cargas que actúan en esta chaveta para que se produzca un fallo. Bien, si yo tengo esta geometría, vuelvo a decir, yo tengo que acompañar esto con la parte de la geometría de todos los componentes, es decir, la geometría del sistema y la geometría de la chaveta. Esta es la geometría de la chaveta y esto de acá vendría a ser la geometría del sistema, es decir, el cubo y el eje. Un poquito entrando a la teoría aquí, fíjense ustedes que en este punto
o en este punto, se encuentran tres componentes: el eje, la chaveta y el cubo, llamado genéricamente cubo, masa. También se lo conoce como a ver, tenemos cubo, masa, en forma genérica, y en forma específica yo podría estar hablando de una polea, de una rueda dentada, de un engranaje, de un acople. Entonces, en este punto de acá, yo tengo el eje puede ser de un material, el cubo puede ser de otro material y la chaveta puede ser de otro material. Es decir, intervienen en ese punto tres diferentes tipos de materiales que tengo que definirlos a la hora de hacer mi diseño. Entonces vamos a ver aquí tengo, por ejemplo, esta información. Una polea de hierro colado tiene que ser chavetada a un eje de 75 milímetros de diámetro, material IC 1040, acabado en frío, y tiene que transmitir 100 HP a 200 RPM. Se utiliza una chaveta plana de un material IC 1020, acabado en frío, y se prevé que la transmisión está sometida a vibración, por lo que es razonable un coeficiente de diseño de n igual a 4. Especificar la longitud adecuada de la chaveta si la polea está fabricada en un acero IC 8650 o QT1000. Bien, el procedimiento de diseño de este tipo de uniones por medio de chaveta vamos a hacer la siguiente. En primer lugar, yo tengo que definir los materiales. Y aquí estoy poniendo materiales porque he dicho que intervienen la cuña, el eje y el cubo. Tengo que saber de qué material está fabricado cada uno de ellos. Tengo que conocer el diámetro del eje. Tiene que ser dato. Tengo que conocer la velocidad del eje, el torque o la potencia del sistema. Con esta información puedo hacer un procedimiento de diseño
Sí, de la teoría que lo han debido leer ustedes esto, porque no creo que lo tenga de adorno. Y le voy a preguntar a Rojas Castelo, que parece que se fue a dormir ya de acá. Miro mi pantalla y el que no esté se va a dormir de verdad. ¿No está Rojas Castelo? Estoy aquí, ingeniero. Le voy a preguntar, a ver, ¿cuáles son los motivos de falla de las chavetas? Puede ser el material, las imperfecciones, mm, la tracción, la compresión. Puede ser, estoy adivinando yo, ¿no? Celia Córdoba. La misma pregunta. Buenos días. En sí es el material, ¿no? Más que todo. ¿Nada? Es debido al corte y por aplastamiento o por la compresión. A ver, no le escucho bien. A ver, explíqueme. Debido al corte que tenga y por su aplastamiento o por compresión. ¿Y cuál viene a ser los factores que intervienen si falla el aplastamiento? Belén Andia. ¿No está? ¿Es correcto lo que dice su compañera, la falla de la chaveta?
Vázquez Justiniano. La misma pregunta. Calderón Gutiérrez. Buen día, ingeniero. Sí, lo que dice la compañera es correcto. Las chavetas sí pueden fallar debido al corte, debido a que como son sujetas para uniones de materiales que están sometidos a torsión, entonces pueden llegar a cortarse. Ah, por eso es un motivo de su falla. Yo concuerdo con ello. ¿Y cuáles, También puede ser por una rotura en la son los placa, ingeniero. factores? Perdón, ingeniero, no lo escuché bien, pero lo vale Los más. factores que intervienen si falla, dice, al corte, dice. Una podría ser debido al material. Por lo que sé o por lo que he visto, dicen que las chavetas generalmente son hechas de metales dulces, es decir, que no son tan duros como van a estar como unión, o sea, dentro de entre dos piezas, no tienen que ser lo suficientemente duras para que partan con facilidad. Entonces, uno de los factores puede ser el material. Eso ya está definido acá, ¿no? Pues yo se lo he dejado ahí, la información, y en todo caso están los libros ahí para que lean todo esto de acá. Y si esta chaveta, que esta mitad de acá está sufriendo, digamos, una fuerza y aquí otra fuerza, cuando yo desarrollo, es decir, si conozco el torque, decía el torque es dato, entonces la fuerza, o más bien el torque, es igual a la fuerza por la distancia, ¿no? Partiendo del centro de gravedad, dice la fuerza, entonces es igual al torque dividido entre el diámetro medio, que sería la distancia desde la superficie del eje hasta el centro de gravedad, ¿no? Y por otro lado sabemos que el esfuerzo es igual a la carga aplicada dividido entre el área. El esfuerzo es a la carga entre el área. Y tenemos que identificar, dice su compañero, si puede fallar al corte, entonces cuál es el área sometida al corte. Y si falla, también me lo dice la compañera, dice a la compresión, cuál es su área. Es decir, si esto está girando y se va a cortar, vamos a suponer que se corta por la mitad, digamos, de donde está unida al eje. Es decir, la chaveta está aquí
este eje está girando, entonces va a tender a cortarlo por ahí, de tal manera que esto se va a girar. Entonces el área el área está asociado a W por la longitud. Es decir, esta área de acá, si yo digo que se va a cortar, digamos, por acá, rotura. Rotura o corte. Pero si digo que la chaveta se va a comprimir o se va a aplastar, es decir, esta es mi chaveta, y al aplicarle la fuerza del cubo, entre el cubo y la chaveta, por ejemplo, esto de acá tiende a aplastarse. ¿Qué es lo que tiende a veces, muchas veces dice, la chapa se está bollando? Dice, no, digo, la chaveta se está bollando, y esto tiende a girarse, y cada vez que empieza a ponerse en marcha, se produce este golpe, ¿no? Es decir, el aplastamiento que se produce en esta parte de acá va a afectar a esta altura y a esta longitud. Entonces su área es igual a H medio dividido por L. Y si la falla es debida al corte, es decir, que se corta por toda esta parte de acá, entonces el área es igual a W por L. W por L. Por otro lado, tenemos que, de acuerdo a las unidades, yo puedo calcular el torque es igual a 63.000 por P dividido N. Y le decía que yo necesito conocer la velocidad en RPM, P es potencia, que tiene que estar en HP, y el torque, para que me dé en libras por pulgada, utilizo este factor de conversión. También esto tienen que conocerlo de alguna parte, le diría yo, pero específicamente supongo que lo han visto en resistencia de materiales. Esta es la expresión del torque, 63.000 por P sobre N, y por otro lado, escribí en la otra lámina, le dije que la fuerza era igual al torque dividido entre el diámetro medio. Y por otro hemos visto que el esfuerzo cortante es igual a la carga aplicada dividido entre el área. Estos son los conceptos teóricos que se van a manejar para determinar una fórmula que me permita interconectar esto de acá con esto de acá y con esto de acá. Por otro lado, sabemos que F también, o el torque, es igual a fuerza por distancia. O puedo poner P por D.
donde D es igual a D medio, es decir, esta F lo puedo poner en función de P. Bien, estas fórmulas tienen que haberlas visto ya en la teoría. Bien, entonces conociendo las formas de calcular del análisis de falla, si es al corte, la longitud es igual y la longitud, si es a la compresión, es igual fíjense, las fórmulas son parecidas y las van a encontrar ustedes en su formulario. En los formularios donde tienen para las chavetas. N, o más bien la longitud, es igual a 4T por N dW S sub I, y L es igual a 4TN DH S sub I. Y aquí vamos a ver la información que tenemos. Esto debería ser dato, el torque, factor de diseño, también. Esto debería ser dato. Esto está ligado a la geometría. Esto también es a la geometría. Esto de acá. Esto de acá. Y esto depende del material. Si yo tengo claro, digamos, los motivos de falla, que es mi chaveta va a fallar al corte o va a fallar por el aplastamiento, las fórmulas que tengo que utilizar son estas. ¿Y de dónde aparecen estas fórmulas? De hacer la combinación que les acabo de mostrar, donde dice que, por ejemplo, el esfuerzo admisible es igual a la carga aplicada dividido entre el área. La carga es igual al torque dividido entre el diámetro medio. Y ahí está, digamos, la combinación de esto de acá. Después hemos dicho que el esfuerzo admisible, yo lo puedo, o el esfuerzo de diseño igual al esfuerzo admisible. En ese caso, esto es igual a S sub I por 0,5 dividido entre N. Y si es a la compresión, es igual a S sub I sobre N. Una combinación de estas fórmulas acá, aquí está S sub I y está N, S sub I y está N, y aparecen acá.
Aquí tengo torque, aparece acá. Y del área aparece W y D, o D y H. Haciendo una combinación o reemplazando los valores, yo voy a obtener estas fórmulas que me permiten calcular las dimensiones de una chaveta. Bien, voy a volver entonces a decir el procedimiento. Del diseño de las chavetas. Primero, material. Segundo, geometría. Tercero, voy a poner acá si el SSI de la chaveta es menor que el SSI del cubo y es menor que el SSI del eje y del cubo, es decir, cuña o chaveta, que es lo mismo, eje y el cubo. Y el diámetro del eje es mayor que 6.5 pulgadas. Entonces, se calcula L con aunque aquí hay una otra cosa más, y yo aquí le decía el material, y aquí el diámetro del eje es dato de tablas. Si D es menor a 6.5 pulgadas, la cuña o chaveta es cuadrada. Si es mayor a 6.5, es rectangular. Por lo que solamente me falta determinar la longitud. Es decir, si el diámetro del eje es menor a 6.5 pulgadas, entonces la chaveta es cuadrada, W es igual a H, y aquí lo calculo la longitud, que es la que me falta, porque con estos datos yo puedo conocer W y puedo conocer H. Si la chaveta es rectangular, W es diferente de H. No se vaya esta temporada. Es hora de hablar de Lionel Messi. El periodista Ben Ayat de Bein Sport
Leo ya decidió y estas semanas comenzarían los movimientos para renovar por Barcelona hasta 2023. La novela parece estar en fin y esta decisión habría sido consecuencia del proyecto de... Compañera, apague su badabun. Está firme tu novela, pero después. Bien, entonces ahí tenemos las fórmulas para calcular la chaveta, si falla la compresión, si falla el corte, y dependiendo de el material. Es decir, dice, si el material de la chaveta es menor que la del eje y la del cubo, y la chaveta es cuadrada, entonces utilizo la fórmula por falla al corte. Si es rectangular y no cumple la condición del material, entonces la falla, digo, va a ser por el aplastamiento. Bien, vamos a ver ahora el enunciado, entonces aquí, para poder calcular acá. Y me está dando como dato el diámetro de un eje, dice, tiene que ser chavetada un eje que tiene 75 milímetros de diámetro. Voy a poner entonces acá los datos. El diámetro del eje es 75 milímetros. Y este estaría exactamente 3 pulgadas. El S sub I, tienen que tener todos los datos ahí. Un eje, 75 milímetros de diámetro y de un material IC 1040. SI del eje dice IC 1040. ¿Cuánto vale esto? Tienen que sacarlo de tabla. Dice una chaveta plana de material, dice acabado en frío y tiene que transmitir 100 HP a 200 RPM. Aquí me dice que es acabado en frío. Tiene que transmitir una potencia de 100 HP a N igual 200 RPM. La chaveta es de IC 1020, acabado en frío también, y ese SUI va a salir de tabla. El sistema está sometido, dice, a vibraciones y se estima utilizar un factor de diseño de 4. Y la polea es de un material IC 8650 o QT1000. N es igual a 4.
Bien, esos son los datos que me da el enunciado. Ese subí del eje. Esto ya yo estoy sacando ya información. Y entonces proceden de tabla. Encuentro que el S sub I del eje, un IC 1040 laminado en frío o estirado en frío, vale 71.000 PSI. Esto es tablas. También el 1020 estirado en frío es 51.000. Y el IC 8650 OQT 1000 tiene 155.000 PSI. Supongo que le están siguiendo porque tienen sus tablas y han encontrado esto de acá. Bien, entonces yo puedo comprobar acá que el S sub I de la chaveta es menor que el S sub I del cubo, y esto es menor que el S sub I eje y cubo. Puedo escribirlo, ¿no? Pongo acá 51 es menor que 71 y es menor que 155. En ese momento hay una condición que se cumple para un determinado diseño. Con el diámetro D igual 75 milímetros, tabla 11.1, tengo que llevarlo esto a pulgadas. Exactamente esto equivale a 2.9527 pulgadas. O sea, el diámetro del eje es menor a 6.5 pulgadas. Entonces, la chaveta es cuadrada. W es igual a H. Tabla 911, o más bien 11.1, y estoy en el rango de 2 pulgadas 3 cuartos a 3 pulgadas, a ver, es decir, diámetro de 2 pulgadas 1 cuarto hasta 3 pulgadas 1 cuarto. De 2 pulgadas 3 cuartos hasta 3 pulgadas 1 cuarto, que quiere decir 2.75 pulgadas hasta 3.25 pulgadas. Aquí se encuentra el diámetro 2.9527.
Entonces aquí tengo H, aquí tengo W. 3/4 y 3/4. Entonces ya tengo las dimensiones de H y W. Como se cumple la condición, L va a ser igual a 4 veces el torque multiplicado por N dividido entre el diámetro del eje entre W y S sub I. Esto es 4 y el torque es dato, dice 100 HP Bien, de acuerdo a esa fórmula tengo que 63.000 por 100 dividido 200. 31.000. ¿Pueden verificar las unidades? Si ustedes verifican ese cálculo, les da aproximadamente 4.46. ¿Sí o no? Sí, ingeniero, da eso. Sí, eso sale. Bien, aquí está el... De acuerdo con la teoría, dice, la fórmula para calcular la longitud, si se cumplen estas condiciones que se las acabo de dar, como que el diámetro del eje es menor a 6.5, entonces la chaveta es cuadrada, y el S sub I de la chaveta es menor que la del eje y la del cubo, entonces la fórmula que utilizo es L es igual a 4TN dividido de W por S sub I. El torque, calculo con esta fórmula, me da 31.500. Reemplazando esos valores, me dice que L es igual a 4.46 pulgadas. Este valor, dice, ya esto es una forma de estandarizar. Este valor se debe comparar con la longitud del cubo. Pero resulta que muchas veces no me dan la longitud del cubo. Pero podría yo escribir esto de la siguiente manera. Ese es el diámetro del eje. Y por lo general, las chavetas, digo, el cubo,
tienen esta forma, que puede ser más alto, esto digamos más alto, y este de aquí viene a ser la longitud del cubo, L. Aquí vendría el agujero para mi chaveta. Bueno, si W es igual a H, porque el diámetro es menor a 6.5 pulgadas, ya dijimos esto es dato, entonces L de la chaveta el L de la chaveta debe ser menor o igual a la longitud del cubo y mayor o igual a L calculado. Yo tengo acá que mi longitud de mi chaveta tiene que ser mayor o igual a 4.46 y menor o igual a. No tengo este dato. Entonces lo dejo ahí, no tengo con qué comparar. Pero en otro caso me puede dar, digamos, la longitud del cubo. Acá, por ejemplo, una rueda dentada que será montada sobre un eje de 2 pulgadas, dice, de diámetro. La rueda dentada transmite un par torsional de 21.000 y la longitud del cubo de la rueda es de 4, dice. Especificar el material de la cuña, el eje, la rueda dentada y las dimensiones de la cuña. Mostrar el diseño de la unión y el detalle de las dimensiones de la cuerda, profundidad cuñero en el eje y la profundidad del cuñero en el cubo. Ahí, por ejemplo, yo necesito calcular o comparar la longitud bien, para que vean este ejercicio y si tienen alguna pregunta tienen que hacerlo. Me da dato el torque, el tipo de material, dice, ¿no? Hay una condición acá que le va a orientar a utilizar siempre que no le diga, como por ejemplo acá me está diciendo, especificar el material de la cuña, el eje y la rueda. Dice, en este elemento de acá, en el cual yo tengo mi chaveta, fíjese, esto es cubo, esto es eje, y esto de acá es la chaveta. El análisis que se hace es qué tan complicado sería, digamos, construir una chaveta, por ejemplo, o reparar una chaveta, o cuánto le cuesta una chaveta y cuánto le cuesta un eje y cuánto le cuesta un cubo. Por lo que se recomienda que el material del cual deben estar fabricados las chavetas, si están en este sistema de acá, en conjunto, este material dice que debería de ser el de menor calidad, para que si hay algún desperfecto en su sistema de transmisión, como por ejemplo decir, se trabó, dice, o se trancó, o se atoró la máquina porque se le puso mucha carga, pero sigue produciendo energía eléctrica, no saltó su térmico, digamos, de protección del motor, y sigue trabajando. Entonces, ¿qué puede pasar? Se le puede romper la correa, por ejemplo, se le puede romper la cadena, si es con cadena, o los dientes del engranaje, que puede resultar más caro, digamos, ¿no? Entonces dice, es preferible, por ejemplo, que se rompa la chaveta. Por lo tanto, el material del cual están fabricados debe ser de menor
el de menor calidad. Eso es lo que recomiendan, pero si a mí me dan una información y me dicen que la chaveta, por ejemplo, la chaveta es de un material SSUI, y voy a agarrar acá un valor cualquiera de estos, por ejemplo, es de un material 1050, que tiene 110.000, y el eje tiene un SSUI de 71.000, y no me lo dan, digamos, del cubo. Aquí ya no va a cumplir, digamos, esa condición de que SSUI sea menor que del eje, porque me está dando el dato que la chaveta está fabricada con este material. Por lo tanto, mi análisis tengo que hacerlo por el lado del aplastamiento. Es decir, no se cumple, digamos. Pero si yo tengo que elegir, voy a elegir pues un material que me garantice que W o el SSUI de la chaveta sea el de menor calidad. Defino, dice, el tipo de material utilizando, dice, acero 10-20 para chaveta, y considerando que es el más débil, con una resistencia a la afluencia de 51.000. Y el esfuerzo cortante a la tensión es de 61.000. Esto es para el eje, ¿no? Considerando N igual a 2, no me lo da, yo simplemente digo. Y el material del eje es un acero IC 1050, laminado en frío, 84.000, y del cubo es 94, fíjese aquí, 51 es menor que 84 y es menor que 94. Entonces se cumple, y el diámetro es menor a 6 pulgadas. Por lo tanto, L es igual a 4TN de WSUI. Puedo utilizar esa fórmula. Una resistencia a la afluencia y el esfuerzo, este no es esfuerzo cortante, el esfuerzo último a la tensión es 61.000. Bien, si cumple todo esto de la tabla, (11.1) para un eje de 2 pulgadas, se usará una chaveta cuadrada y dice que W es a 1/2. La chaveta de 2 pulgadas encaja fácilmente entre 1 3/4 y 2 1/4. W es 1/2 y H es 1/2. Tengo todos los datos, tengo el torque, tengo N. Simplemente digo L es igual a 4 por 21.000 por 2, que vale N. El diámetro vale 2 por esto vale 1/2 y esto vale 51.000. Ahí está. Y esto me sale 3.29, si es que está en lo correcto. Y aquí sí elijo entonces que mi 3.29 tiene que ser menor o mayor más bien a 4, longitud, y menor a 4. 4 es la longitud
del cubo. Entonces yo estandarizo y puedo decir que L va a ser igual a 3.5 pulgadas para utilizar una medida que es más aproximada a un número semientero, pero con un decimal, no con 2 decimales, por ejemplo, como lo tengo acá. Esa sería mi conclusión, digamos, de mi, o más bien el diseño terminado. Y no se olviden que todos los diseños tienen que escribir lo que corresponde a conclusiones, recomendaciones. Pregunta. Linares Torres. Ninguna pregunta, ingeniero. Victoria Mayra. Tampoco, profe. Y disculpe, ¿puede repetir cuando dijo que no nos daba el número del cubo? ¿Qué podíamos hacer? ¿O de dónde sacarlo? Si le das un poquito de volumen, a ver, no te escuché bien. Disculpe, Inge, ¿qué podemos hacer cuando dijo que no nos daba el número de cubo? ¿No le doy la longitud del cubo? Sí, cuando no da y tenemos que compararnos, ¿eso dijo? Si no te lo dan, pues tienes que expresar cómo se estandarizaría la longitud de la chaveta, ¿no? Lo escribimos a detalle, con eso bastaría. Claro, ¿sí? Yo te lo escribí igual acá. Ya, es que no entendí muy bien esa parte. Aquí te lo dejé, bueno, no sé dónde lo mencioné, digamos, ¿no? Ahí está. No tengo este dato. No me lo da el ejercicio. Entonces lo dejo ahí, pues, ¿no? Y estoy mostrando mi esquema. Siempre tienen que acompañar con la geometría, pues, del sistema y los detalles, ¿no? Bien, para poder avanzar con esto, creo que tenemos un poquito de... Igual que las chavetas, y yo a esta altura supongo que todos ya han leído cuando los pernos se utilizan como afianzadores. En algunos lugares le llaman gorrones, también le dicen. Y para que podamos adelantar, porque en este momento no vamos a dar tiempo para dejarlo terminado el ejercicio, y no queda muy bien que lo dejemos a media, porque después aparece que alguien, no, es que yo llegué tarde a esa clase o yo no estaba y no sé qué dijo. Entonces yo les recomiendo que lean la parte de afianzadores
¿Cuáles son las fallas que se producen en estos pernos cuando trabajan en esta situación? Y fíjense, una de sus aplicaciones, por ejemplo, es cuando yo utilizo estos pernos como tapa, digamos, de un recipiente que va a estar sometido a presiones internas. Es decir, que aparte de aplicarle una carga de sujeción al elemento, también se lo somete a una carga interna, o en este caso fuerza externa, que tiene que cumplir el hermetismo, digamos, que no se pierda el fluido de este tanque. Fíjense ustedes, los cisternas que trabajan transportando fluidos tienen una descarga que normalmente lleva una rosca para unirlo, pero por otro lado tienen una tapa, una entrada de hombre, se llama, que entran a veces a limpiar los tanques, y esa entrada de hombre no va roscada, va con perno. Y adentro, si es gas, por ejemplo, lo que transporto yo, el gas viene a una cierta presión. Si no está herméticamente cerrado esta tapa, se puede perder el fluido. Entonces necesito, digamos, determinar cuál es el tamaño de esos pernos que yo tengo que utilizar y cuántos pernos tengo que utilizar para tapar ese tanque y sin que se me pierda, digamos, el fluido. Y que no se me vayan a romper tampoco, ¿no? Que no vayan a fallar. Entonces, ustedes estudian la parte conceptual de por qué fallan los pernos cuando están sometidos a cargas de apriete y además están sometidos a cargas externas en el caso de estar utilizados, por ejemplo, en los recipientes para sistemas de transporte de fluido o en una cañería, en una línea de una cañería, en una industria que le sirve para transportar sus productos desde una zona de un proceso a la otra, a la siguiente. Lo bombea por una bomba, por una cañería, y ese fluido va haciendo presión en las paredes. Necesariamente hay que utilizar uniones por medio de bridas y por medio de pernos, porque esos sistemas algún momento requieren, digamos, de un mantenimiento, o porque tengo que regular, por ejemplo, el fluido y necesito poner una válvula, o tengo que tener dos líneas independientes y necesito separarlas colocando válvulas. Porque si uno esas cañerías con soldadura, no voy a poder maniobrar, digamos, o separar los fluidos, ¿no? Para una línea y para otra línea, o sea, ponerlo, digamos, a diferentes destinos. Eso puedo hacer yo si yo tengo válvulas para controlar. Bien, entonces, vuelvo a decir, no nos va a dar para terminar el tema ustedes pueden ir leyéndolo. Y luego tenemos los que son los tornillos de potencia. Aquí les estoy mostrando cuál es su aplicación. Son cortos estos dos temas, yo creo que lo vamos a concluir la siguiente clase. Y finalmente tenemos lo que son los resortes. Sí que está por aquí, creo. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta.
Y le voy a demostrar a todos que no necesitamos un Zoom para más de 100 personas porque finalmente no llegamos ni a 100. Porque la gente que llega tarde puede que no... Después de 40 minutos había gente que quería entrar y bueno, si entra o se sale o no, ya no hay vuelta. Pueden ver ustedes que en este momento hay 98 personas aquí. Bien, si no hay preguntas, entonces nos vemos el próximo viernes para concluir o para continuar con lo que son afianzadores y tornillos de potencia. Listo, ingeniero, gracias. Que tenga buenos días, jóvenes. Buenos días. Igualmente. Ingeniero.